Hola amigo de YouTube, qué bueno que estás ahí atento a otro video para aprender a tocar el piano de oído. Bien, en el día de hoy te voy a traer un tema importante como siempre para que te sigas desarrollando en tu intención de tocar el piano de oído. Hoy te voy a enseñar a cómo tocar una canción, cómo tocar una progresión sin salirte del tiempo. Pero para eso necesito que aprendas una serie de conceptos teóricos de teoría musical. El músico de oído tiene que saber teoría, tiene que entender cómo funciona la música. Si no sabes teoría, es difícil que puedas entender cómo funcionan las progresiones y cómo funciona todo. Entonces, en el día de hoy vamos a hablarte de algunos puntos teóricos y luego entonces vamos a hacer una práctica en el piano para que veas en qué consiste todo lo que te voy a decir teóricamente. Te pido que por favor te quedes hasta el final para que puedas aprender el tema del video del día de hoy. Como siempre, te pido que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas. Si te gustan mis videos, por favor dale like. Y lo más importante, comparte la información con muchas personas que quieren aprender también a tocar. Y el compás. Bien, el compás. ¿Y qué es el compás? Bueno, el compás o los compases no son más que lo que te da la idea, lo que te indica cuántas veces tú cuentas en una progresión. ¿Cuántas veces tú cuentas en una progresión? Por ejemplo, si yo tengo 4 acordes y yo tengo una progresión en un pentagrama, tengo que encontrar alguna manera de cómo yo distribuir esos acordes. Entonces, bien, el compás, como te dije, te dice cuántas veces tú cuentas. 1, 2, 3 y 4. Imagínate que estamos en el acorde de Do y contamos 1, 2, 3 y 4 con el acorde de Do presionado. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Bien, eso es el pentagrama. En la parte del pentagrama que se refiere al compás, lo que te dice es cuántas veces tú haces clap, cuántas veces tú cuentas en la ejecución de una progresión musical. Bien, pero para esto, para esta cuenta, hay un elemento que es utilizado por los músicos para no salirse del tiempo y para indicar con qué velocidad se tiene que tocar una progresión musical. Me estoy refiriendo al elemento llamado metrónomo. Metrónomo, y si buscamos ahora aquí en internet, podemos ver que es un elemento, podemos buscarlo en Google y te aparecerá un metrónomo, además de que hay muchas aplicaciones que tienen metrónomo. Por ejemplo, aquí en el piano yo tengo un metrónomo. Fíjate, voy a poner el metrónomo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si te fijas, cuando hay sonidos de chac, chac, pero al final, o mejor dicho, al final no, al inicio de cada ciclo, hay un tin. Ese tin es lo que te indica que estás contando tiempo de 4 en 4. Ese es para el caso de que tu compás sea de 4 tiempos, de que tú cuentes 1, 2, 3 y 4. Imagínate que voy a dar el tono de Do en 4 tiempos. 1, 2, 3 y 4. Bien, 4 tiempos. Perfecto. Pero luego tenemos que hay tiempos de 3, o sea, tiempos que se cuentan 3 veces. 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir eso? Que tú si tienes un acorde que se queda completo en un compás. Fíjate que el metrónomo, como te dije, es un elemento que se utiliza para llevar el tiempo de la música. Bien, lo que te hace llevar el tiempo correcto es el metrónomo. Normalmente el metrónomo, después que tú estás tocando de oído, y bueno, aunque toques que toques en un grupo donde se esté leyendo, lo que tú haces es, o lo que se hace es que se marca, el director marca el tiempo, o sea, la velocidad del tiempo,
Y entonces eso hace que de ahí en adelante tú sepas que tienes que iniciar a la velocidad que escuchas. Normalmente se marca primero el tiempo. Por ejemplo, si la canción que se está tocando es de 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, se toca y ya tú sabes la velocidad que es. Cuando empiezas el quinto, que viene siendo el otro ciclo del compás, entonces ahí tú comienzas. Igual si es 2 tiempos, 1, 2, y entonces empieza en el tercero, que sería el primero de otro ciclo. Entonces, el compás, como te decía, tú tienes que saberte, aunque no vayas a leer, vuelvo y te repito, tienes que saber cuánto dura cada acorde. ¿Cómo tú te das cuenta cuánto dura cada acorde? Muy fácil, es muy fácil. Si tú tienes, por ejemplo, una progresión 4x4 y tienes 2 acordes, esos 2 acordes hay mucha probabilidad de que el tiempo esté dividido y dures 2 tiempos en cada acorde. Por ejemplo, 1, 2, 1, 2. Eso es 1, 2, 3 y 4. Fíjate que estás durando un tiempo específico en cada acorde. Estás durando 2 tiempos en cada uno. Pero igual, tú puedes tener en 4 tiempos 4 acordes. Así, 1, 2, 3 y 4. Fíjate que es un tiempo de 4x4, tiene 4 acordes, 1, 2, 3 y 4. O bien puedes tener un compás de 2 tiempos, 1 y 2, compases binarios. ¿Qué pasa? Esos no son los únicos compases, hay compases de 6 tiempos, hay compases de 5 tiempos, y así sucesivamente, y de más tiempos que se llaman compases de amalgamas, compases que son combinados, que son mixtos. Para este caso solamente vamos a ver los compases de tiempos, de 4 tiempos, de 3 tiempos y de 2 tiempos. No vamos a complicar mucho el asunto. Luego de aquí tú puedes ampliar todo lo que tú entiendas que necesitas. Bien, entonces seguimos viendo que para eso del tiempo que tú tienes que durar en la tocando, tienes que aprenderte las figuras musicales. Aunque no vayas a leer, tienes que aprenderte las figuras musicales. Las figuras musicales, como lo puedes ver aquí en esta figura, en este gráfico, encima tienes la redonda. Esta figura se llama redonda. Estas figuras que están aquí, que se van subdividiendo, se llaman blancas, y esta que estás viendo acá se llama negra. Más abajo de la negra tienes las corcheas. Luego tienes las semicorcheas, fusas y semifusas. Pero nos vamos a limitar vamos a ver en detalle las corcheas. Porque muchas de las canciones que vas a tocar, pues no vas a tocar por ahora canciones tan rápidas, sino que tengas que dar tantas notas. ¿Qué es lo que pasa? Que si te fijas por la posición en que se encuentran las figuras musicales, tú tienes que las redondas o la redonda te dura 4 tiempos. 4 tiempos. O sea, el total en un tiempo de 4x4, una redonda es esto: 1, 2, 3 y 4. Bien, 4 tiempos. Pero si tú vas a hacer esa misma progresión, o sea, ese acorde de do a 2, con figuras de 2 tiempos, o sea, con blancas, tú la vas a hacer así: 1, 2, 3 y 4. Fíjate que estás haciendo blancas. Pero si yo te digo que me haga ese acorde en tiempo de negra, será así: 1, 2, 3 y 4. Bien, ya tú tienes que ir poniendo en tu mente el tiempo que dura cada figura musical, para que cuando yo te diga que un ejercicio está hecho con la mano derecha en redonda y con la izquierda en redonda, o cuando te diga que la izquierda está en redonda y la derecha está en blanca, tú sepas a qué me estoy refiriendo. Igualmente, si quisiéramos hacer el acorde de do en tiempos de corcheas, sería así. Una corchea dura la mitad del tiempo de una negra, entonces sería, en el tiempo de una negra, que es un solo, doy dos acordes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien, estás dando
2 acordes por cada tiempo. Estamos analizando un compás de 4x4 y hemos hecho ejercicio tanto en tiempos de redonda, en tiempos de blanca, en tiempos de negra y en tiempos de corchea. Y si fuese en tiempo de semicorchea, estamos diciendo que en el tiempo de una corchea entran 2 semicorcheas. Bien. Entonces, en un solo tiempo, yo debo hacer esto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, 4 corcheas, semicorcheas en cada tiempo. Bien, entonces es bueno que este grafiquito que te he presentado, es una especie de pirámide de las figuras musicales, te lo aprendas para que podamos entendernos de aquí en adelante.